Hola, ¿cómo están? Y continuando con la serie Contradicciones en la Biblia, hay un texto que el legalismo, la iglesia legalista ha utilizado siempre y es no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero resulta que debido a esta pandemia mundial están aconsejando que hay que quedarse en la casa, abrazándose a Isaías capítulo 26 versículo 20. Se ha viralizado este versículo como nunca antes y no lo vamos a analizar ahora, pero pensemos qué está pasando con tanta contradicción. No es la Biblia la que se contradice, son los seres humanos los que se contradicen, porque el texto "no dejen de congregarse" está en la Biblia, estuvo y estará, seguirá estando. El asunto es que tiempo atrás se lo utilizaba para presionar a la gente: usted se va al mundo si deja de ir a la iglesia, usted no debe apartarse y no debe dejar de congregarse. Ahora resulta que sí tiene que dejar de congregarse. Entonces no es la Biblia la que se contradice, sino la interpretación que le damos nosotros. Resulta ser que también ahora se dice que se le está prohibiendo a la iglesia reunirse por esta pandemia del COVID-19. No se le está prohibiendo a la iglesia. Abramos bien los oídos. Se está protegiendo a los ciudadanos, pertenezcan a una iglesia o no, pertenezcan a una iglesia organizada o no, pertenezcan a un partido político, a un club de barrio, pertenezcan a una organización de cualquier índole. Se está protegiendo al ciudadano común, al ciudadano comprometido con la salud, se lo está protegiendo de la mejor manera para que preste servicio al resto de la comunidad, de su ciudad y en cada país. Pero se está pidiendo, por favor, la restricción, el cuidado de no salir a las calles si no es necesario, y en la mayoría de las ciudades se penaliza con 2 años de prisión el andar deambulando por las calles sin ninguna causa justificada. Entonces dejen de decir: se le prohibió a la iglesia reunirse. No se le prohibió a la iglesia. A todo ciudadano se le está solicitando por un bien común que nos quedemos en casa. También están comparando esta prohibición, esta penalización, con la persecución que sufría la iglesia primitiva, la primera iglesia. ¿Se acuerdan? La iglesia comandada por el apóstol Pedro, a la que luego se sumó Pablo cuando dejó de ser Saulo. Entonces se compara esto que estamos viviendo en este año 2020 con aquella primera iglesia que tenía que reunirse en las casas, en los bosques, en las cuevas, pero ellos escapaban de la persecución religiosa y política, porque no permitían predicar el evangelio. De hecho, el apóstol Pedro hace una oración que es muy conocida y muy predicada, donde pide en oración: Dios, respalda la predicación, respáldanos, respalda esta palabra con señales y con prodigios. Estaban viviendo una persecución por causa del evangelio de Cristo, no por una pandemia, no por una cuestión viral. Entonces, utilizar textos fuera de contextos para justificar las equivocaciones, a mí me parece una cobardía y sobre todo falta de humildad. ¿Por qué mejor no reconocer que tantos años de predicar una cosa y ahora nos damos cuenta de que muchas de ellas estaban equivocadas? A veces la desesperada responsabilidad que sienten algunos representantes de la iglesia
en dar respuestas los obliga a buscar alguna justificación para lo que estamos viviendo en este tiempo. Pero es preferible decir no lo sé, no lo comprendo. Algunos están yendo al libro de Job, el libro de Job, donde la figura es un hombre que amaba a Dios, que respetaba a Dios, era temeroso de Dios, y Dios permite, Yahweh permite que Satanás lo deje sin nada, lo desbaste por completo, perdió a sus hijos, a la gente que trabajaba para él, perdió todas sus finanzas, se quedó en la ruina total y con una enfermedad tremenda. Dice que era una sarna maligna. El pobre hombre tenía que estar sentado desnudo sobre cenizas porque no soportaba el dolor que tenía en todo el cuerpo hasta toda su cabeza. Entonces ahora recurrimos también a Job para decir: Dios está enviando esto para probar nuestra fe. Yo me pregunto, ¿qué padre pone a sus hijos a sufrir de tal manera para ver si se dan cuenta que deben arrepentirse? Bueno, amigues, yo no sé ustedes, pero prefiero quedarme con lo que enseña Jesús y no con lo que le pasó a Job y no con la persecución de la iglesia primitiva, porque hasta donde yo sé, en la mayoría de los países de Occidente se puede predicar el Evangelio. De hecho, fíjense, lo hacemos por las redes, que llegan estas palabras a todo el mundo, a quien lo quiera escuchar. Prefiero quedarme con las palabras de Jesús, donde Él enseña que el Espíritu Santo vendría a convencer de pecado. Y ya sabes que pecado es ir por el camino incorrecto por el que debes ir, es equivocarte de rumbo. Jesús dice: yo soy la verdad, y por lo tanto la verdad te hará libre. Jesucristo es la verdad de Dios. Si querés conocer a Dios, míralo a Jesús, cómo habla, cómo procede, cómo resuelve, cómo interviene, cómo sus actos redentivos son del todo eficaces. Y vino a quitar las cargas de la gente y no a ponerlas encima de la gente. Jesús dice que Él es la verdad y que Él nos hace libres, libres de la culpa, libres del temor, libres de la enfermedad, libres de la persecución, libres de la maldición, libres. Él vino a traernos libertad, pero tenemos que empezar por ser libres del temor a los virus y del temor a las palabras condenatorias, aún de los ministros de Dios. Si decimos que Dios envió esta plaga para que la gente se quede en la casa y entonces busque a Dios, yo me pregunto, ¿qué estuvimos predicando? ¿Qué estuvimos enseñando todo este tiempo? ¿Qué estuvimos profetizando en el año 2015, 2017, 18, en este presente 2020? Si de repente ahora Dios dice basta, se terminó, se quedan en su casa porque ahí entonces les voy a enseñar. ¿Y qué estuvimos predicando entonces? Para terminar nuestra reflexión, muchos ministerios se han sentido poderosos y engrandecidos y bendecidos por reunir a multitudes en sus templos. Y muchos han tenido en poco a los ministerios más pequeños, donde no hay más de 100 personas o 200 personas. Pero resulta que ahora la iglesia sí es iglesia cuando se junta en una casa. ¿Te das cuenta? La contradicción no está en la escritura, está en nuestra interpretación. Se habla que la familia debe reunirse en su casa y ya donde hay 2 o 3 son una iglesia. Esto algunos de nosotros lo venimos predicando de hace 30 años. Y lo sabíamos, y lo sabemos, y lo creemos. No nos asusta la multitud ni la poca gente.
nos asusta si Cristo Jesús no se reuniese con nosotros. Pero si Él se reúne, es suficiente. Y te digo más, también nos han enseñado que el varón es la cabeza de la familia. Y antes que te asusten, te lo digo, hay familias donde están conformadas por un abuelo, por una abuela y 2 nietos que están criando. Otras familias son 2 hermanos que crían sobrinos. Otras familias están conformadas por 2 mamás. Otras familias están conformadas por un primo, más el tío y la abuela que quedó viuda. Algunas familias se conforman solamente por mujeres y otras por hombres. Entonces, ¿quién es la cabeza? Mi amigue, la cabeza de la iglesia se llama Yahshua, Jesucristo. Él es la cabeza. Y la iglesia es su cuerpo. Todo ser redimido por la sangre del Cordero, que se ha unido en espíritu a Él, es parte de su cuerpo. La iglesia somos vos y yo. Te estamos amando. Comunicate.